¿Qué pensarías acerca de pasar más de 70 días en un lugar con temperaturas bajo cero y sin un lugar idóneo donde resguardarte del frío? Además, sin alimentación, sin agua potable lista y con las condiciones necesarias para hidratar tu cuerpo. ¿Pensarías que tal vez es una locura sobrevivir allí? Y esa es la historia que nos cuenta esta película, una cinta que últimamente está llamando la atención de todos. Personalmente la vi hace poco y es alucinante. De verdad, es increíble observar esta historia que se presenta en esta cinta, la cual narra unos hechos reales, específicamente lo acontecido en 1972, cuando un vuelo charter de la Fuerza Aérea Uruguaya partió en dirección a Santiago de Chile. Debido a las condiciones climáticas, ocurrió una confusión por parte de los pilotos, quienes pensaban que ya habían sobrepasado la altura de los Andes, la cordillera que atraviesa nuestro continente americano. Sin embargo, aún estaban por debajo de su cresta y al percatarse de ello y tratar de subir ya no tenían el espacio suficiente para superarla y se estrellaron justo con la cima de la cordillera. Cuando esto ocurre, la aeronave inmediatamente pierde sus alas, se quiebra y pierde también su parte trasera, su cola, y el fuselaje en la parte delantera se apresta a deslizarse por una de las laderas de esta montaña cubierta de nieve, alcanzando a recorrer más de 700 metros. Se iba resbalando por la nieve a 350 kilómetros por hora. Se detuvo a 3.570 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero estamos hablando de un lugar casi en la cima de la cordillera, donde lo único que había era nieve. Allí entonces, los sobrevivientes que quedaron de toda esta tripulación, que en total eran 45, 5 personas eran parte del equipo de vuelo, eran como tal la tripulación, los pilotos, las auxiliares, pero 40 eran pasajeros, entre ellos 19 jóvenes, parte de un equipo de rugby uruguayo que iban precisamente a practicar el juego, a participar en un partido en Chile. El resto eran acompañantes, familiares, etc. Y de todas estas personas, al final sobrevivieron 16. Después de más de 70 días en esas condiciones. Quienes fallecieron, algunos lo hicieron en el impacto, otros lo hicieron las primeras noches por el frío, solo tenían para resguardarse allí en el fuselaje que quedó, y a medida que pasaban los días tuvieron que enfrentar una luz de nieve también. Es impresionante, la película la verdad logra graficar y logra presentar de manera muy impactante todos estos acontecimientos, de manera que estos sobrevivientes que se iban sobreponiendo a todo esto llegaron a un momento de inclusive tener que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros porque ya no tenían ni una golosina de la cual alimentarse. Imagínense todas estas condiciones. Si no han visto la película, es un buen ejercicio para comprender los lugares inhóspitos que tiene nuestro planeta, las circunstancias de extrema dificultad a las que se puede enfrentar el ser humano, pero además las condiciones que precisamente pueden ocurrir dentro de cada uno de nosotros. Al punto que de esto pasó de hablarse como de la tragedia de los Andes al milagro de los Andes, gracias o con base en esta supervivencia de estas 16 personas, quienes fueron rescatados entonces el 23 de diciembre de 1972. Luego de 72 días del accidente que ocurriría el 13 de octubre del mismo año. Pues bien, la propuesta de este video es analizar cómo podemos encontrar la función de la mentalidad de estas personas y el sentido de la espiritualidad ante estas circunstancias. Ya planteamos como tal el evento, ya planteamos la situación, es decir, cuáles son las condiciones que alrededor imponen o disponen un escenario para estas personas, de las cuales emergen virtudes, cualidades, una fortaleza
que les permitió sobrevivir durante todos estos días. En primer lugar, vamos a ver la mentalidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo estos sobrevivientes lograron sobreponerse a las condiciones que de antemano tú y yo, desde la comodidad de nuestras casas, viendo la película, diríamos, Dios mío, ¿cómo es posible? Estamos hablando de más de 2 meses sin comida. Estamos hablando de más de 2 meses aguantando sed y mucho frío. Y estamos hablando, vamos a tocar el punto también, de que 2 de estas personas, 2 de los sobrevivientes, tuvieron gran parte en la realización del rescate de los demás, porque decidieron, cuando ya habían pasado 2 meses por ahí, decidieron darse a una caminada de más de 60 kilómetros para llegar a una población donde pedir ayuda, porque ya las labores de rescate las habían detenido. Y estas 2 personas escalaron desde donde quedó el fuselaje del avión hasta llegar a los 4.650 metros sobre el nivel del mar. Y pasaron 10 días aproximadamente recorriendo muchas de esas cimas, descendiendo por las laderas, caminando por valles. Estamos hablando de la cordillera de los Andes, o sea, una cordillera altísima, enorme, grande, de mucho respeto. Y creo que son de los pocos seres humanos que hayan caminado o hecho esos recorridos por allí. ¿Y cómo encontraron fortaleza después de 2 meses sin comer? De que, según narra la película, ellos mismos lograron escuchar por radio cuando habían detenido las labores de búsqueda. Acciones desesperanzadoras desde cualquier punto de vista. Y aún así, estas 2 personas recorren esa distancia, se encuentran con un campesino ya de una población a la que pudieron arribar, que era el territorio argentino, y desde allí lograron hacer pasar la voz y la comunicación para que los fueran a buscar. ¿Cómo entonces influye la mentalidad? Vamos a planteárnoslo teniendo en cuenta 3 elementos que hacen parte de nuestra configuración mental a partir del funcionamiento cerebral. Y es el hecho de que nosotros, precisamente nuestra capacidad se puede comprender en 3 niveles, en 3 capacidades o en 3 funciones de las que estamos dotados. La primera es la instintiva, que la ubican en el planteamiento de los 3 cerebros, se ubica como el cerebro reptil. Tenemos el cerebro emotivo, que tiene que ver con la emotividad, valga la redundancia, nuestras emociones, el hipocampo, y tenemos la función racional. La función racional, que es ubicada más a la última parte del cerebro, de la cual se habla como la última que se desarrolló, que es la corteza prefrontal, allí donde racionalizamos la vida. Siendo esta la más joven y siendo la más pequeña y siendo, aunque la usemos mucho y nos ufanemos de ser seres pensantes, es la más pequeña, la más débil. Porque si tú haces un análisis de tu propia vida, de cualquier ser humano, nos podemos dar cuenta de la cantidad de veces en las que la emocionalidad le gana a la lógica o a la razón, y los instintos aún más. Entonces, con base en estas 3 facultades o componentes de nuestra función mental, vamos a verlas en retrospectiva, vamos a verlas hacia atrás en cómo ocurre. En primer lugar, el viaje se planea y se ejecuta con la guía de la razón, con la guía de nuestra mente racional. Entonces, hay un objetivo, vamos a ir a jugar un partido de rugby y a la vez paseamos, y a la vez conocemos, etc. Y sus familias que van a acompañarlos, etc. Hay una planificación, unos objetivos y una intención, algo que se espera y un para qué o por qué hago las cosas. Y todo eso da una lógica. Esa es la razón desde la mente racional de cómo se constituye todo esto. Luego, cuando ocurre el accidente, nos encontramos ante la realidad de lo que pasa siempre que nos enfrentamos al peligro, siempre que hay alertas de riesgo. Y es el hecho de que nuestra racionalidad disminuye y comienza a tomar más función la emotividad, las emociones y los instintos. En primer lugar, las emociones, desde el punto de vista de que los sobrevivientes, luego del impacto, luego de que se detiene el fuselaje del avión, lo primero en lo que ellos se van a preocupar es en ver a sus familiares. ¿Dónde están mis familiares? Si viajé con mi hermano, mi mamá, mi papá, etc.
la emotividad de lo que nos pasó, y si desaparecieron o si murieron, ese es un impacto emocional que ya dejó de lado el plan que se tenía, que ya dejó de lado la razón, que ya dejó de lado el planteamiento de por qué estábamos yendo hacia allí. De hecho, esos planes que pasan a segundo plano, se convierte luego la racionalidad en el diálogo interior sobre la culpa, sobre el acusarse, sobre por qué hice esto y sobre comenzar a plantearse dónde estamos y qué vamos a hacer para salir de acá. Esa es la función que empieza a tomar la razón, pero dominada por la emocionalidad. Por ejemplo, cuando ya descubren o escuchan que no los van a buscar más, el miedo que se apodera de ellos vuelve a tapar un poco la razón. La razón en ese momento comienza a tambalear, porque eso es una situación que no tiene mucho sentido. Es una situación que nos deja sin argumentos, sin razonamiento lógico, con base en el razonamiento que normalmente traíamos. Pero a continuación vamos a pasar al dominio del instinto. En el momento en el que ellos tienen que decidir, por ejemplo, alimentarse de sus compañeros, o en el momento en el que tienen que quitarles la ropa, en el momento en que tienen que sobrevivir, hacer lo que sea para sobrevivir, mantenerse con vida. Hay una escena donde, tratando de sobrevivir precisamente luego de que les cae el alud, y hay uno de ellos que está tratando de abrir espacio y el instinto y el impulso de hacer algo hace que golpee una de las ventanas, la cual se rompe, pero con un vidrio termina cortándose el pie. Esa cortada termina infectándose y produciendo su fallecimiento. Entonces, estamos viendo ahí, sumando al hecho de que se alimentaran de los cuerpos de sus compañeros, la acción instintiva que se pone por encima de la emotividad, porque son sus compañeros, hay un lazo emotivo, y encima de la razón, que cualquiera de nosotros en condiciones normales no pensaríamos en comer carne humana. Pero en estas condiciones prima los instintos, y esto es lo que los conduce a este tipo de acciones, porque lo primero es sobrevivir. Eso es netamente el instinto de sobrevivencia. Cuando el ser humano llega a esa instancia donde los instintos mandan, se pone por encima de la emotividad y se pone por encima de la razón, e incluso los utiliza. Ahora, todas las ideas y toda la razón que podamos tener, la lógica que podamos establecer, tiene que ver con sobrevivir. Ya. Es netamente atender el impulso del instinto. Nada más. Pero el ser humano no es solamente mente. Nosotros somos mucho más, y ahí es donde nos encontramos con el aspecto de la espiritualidad, el cual está ligado a nuestra capacidad de conciencia. Este don de ser conscientes de que somos, de que estamos, la conciencia sobre nuestra existencia, nuestra presencia y nuestra capacidad es algo que puede desarrollarse por encima de la mente. De hecho, una mentalidad, cuando hablamos de mentalidad como el panorama mental, ese panorama que se crea a partir de unas ideas lógicas, cerebro racional, y de una predisposición emocional o estados de ánimos o cuerpo emocional que tiene que ver con el cerebro emotivo. Desde ahí construimos la mentalidad con la cual aprendemos a conducir nuestros propios instintos. Ese es el proceso de crecimiento de un ser humano. Cuando somos bebés, somos más instinto. Y el instinto nos lleva, para no morirnos, para sobrevivir, buscar la comida, buscar la teta, llorar por ella. Instinto de alimentación, instinto de preservación, y viene innato en nuestra raza el instinto de reproducción que nos acompañará y que se hará efectivo ya cuando somos grandes. Pero ese instinto de reproducción, por ejemplo, va a empezar a ser conducido por la idea racional que construyamos o que tengamos como patrón cultural, y la emotividad. Por lo general construimos una relación de pareja, una relación sentimental, y a partir de ella viene la reproducción. Pero en muchas ocasiones, bien lo sabemos, que el ser humano es conducido por sus instintos. Estos nos ganan en ciertas circunstancias. ¿Cuándo no nos ganan? Cuando tomamos mejores decisiones, cuando nuestra mentalidad se construye con una fortaleza fundamentada en conocer cómo funciona ella. Es decir, entre más consciente es una persona sobre cómo funciona su mente,
sobre sus impulsos instintivos, sobre su cuerpo emocional, con sus debilidades, sus vulnerabilidades, sus puntos fuertes también, lo que debe trabajar, sus relaciones, etc. Y en esto, un cuerpo emocional bien trabajado tiene que ver con el amor propio, y el amor propio tiene que ver con una relación con su profundidad de ser. En otros términos, espiritualidad. Esa espiritualidad como comprensión de nuestra naturaleza más profunda se convierte entonces en la base de una mentalidad fuerte. Ahora, esta espiritualidad es puesta a prueba en la experiencia de estas personas, porque muchos de ellos, o algunos de ellos, aunque son creyentes, aunque antes del viaje se catalogan como personas que creen en Dios y que hacen parte de alguna religión, por ejemplo, muchos de ellos llevan cruces, medallones, escapularios, etc. Pero durante la experiencia cuestionan la creencia en Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa esto? Mientras que otros esperan que suceda el milagro, que Dios les ayude de alguna manera. Y hay algo muy interesante, y es el hecho de comprender que la verdadera espiritualidad no funciona solo por creencia, no funciona solo por una costumbre, por tradición. No va a desarrollar su realidad desde ese punto de vista, porque por esa razón, por solamente creer, por el dogma, por esperar que algo exterior actúe sobre nuestras vidas, es que ocurría la desilusión. Ahora veamos el punto que cambió la historia, y es cuando fallece el personaje que les comenté, que tiene una cortada en el pie que se le infecta. Ese personaje antes de morir escribe una nota, y esa nota cuando fallece la tiene en su mano, la cual es tomada por uno de los compañeros que lo ve fallecer, y uno a uno, según muestra la película, lo van leyendo. La nota es una cita bíblica, y la cita bíblica dice que no hay amor más grande que el de aquel que da su vida por sus amigos. Y esta nota tiene el fundamento de que este personaje fue el que siempre impulsó a que no perdieran la esperanza, a que no perdieran la fe. Y de hecho, en el momento que sufre la cortadura, lo estaba haciendo o fue consecuencia de estar buscando una manera de salir del avión, del fuselaje, porque habían quedado cubiertos por el alud de nieve. Esto entonces da un sacudón a estos personajes, 16 que quedaban allí, porque ya estaban resignados, porque ya habían perdido la fe, porque ya se sentían sin esperanzas. Y esas palabras dio motivación y fuerza a estos dos que se fueron a caminar la cordillera hasta encontrar a alguien a quien pedirle ayuda. Una fuerza y una motivación que no surgía del alimento, que no surgía del cuerpo, surgía de comprender lo que había hecho su compañero, de sentir su amor y de hallar sobre ese amor un propósito. El propósito de que si había una posibilidad, debían hacerlo. Y esa es la manera en la que la fe, como una fuerza que viene desde adentro y no solamente es esperar, una fuerza exterior, una fuerza interna, una fuerza de práctica, una fuerza de actitud, de decisión, de disposición interna, hizo que estas dos personas fueran a buscar la ayuda y el resto, los 14 que se quedaban en el fuselaje, aguardaran, se cuidaran, permanecieran y todos sobrevivieran. Por ese impulso, unas palabras que atañen a la espiritualidad por encima de la creencia. Una espiritualidad que entonces les brindó motivación. En otras palabras, ¿cómo funciona? Cuando un ser humano conecta con su ser profundo, siente una fortaleza que lo abraza, activa ese don o capacidad de conciencia que se pone por encima de la mente, y a partir de esa fortaleza que está ligada con el amor, fíjense cómo estamos hablando de los mismos 3 niveles, solo que con un cambio en la base. La mentalidad sola la venimos analizando desde lo instintivo, luego lo emotivo, luego lo racional. Pero en este caso, cuando ponemos el elemento de conciencia desde la naturaleza espiritual, estamos refiriéndonos a lo intuitivo versus lo instintivo. Lo instintivo
se fundamenta en el cuerpo. Y cuando el cuerpo ya no tiene de dónde agarrarse, porque no hay alimentos y tampoco tiene ideas que le ayuden a motivarse para continuar, entonces lo instintivo es una fuerza que va perdiendo su competencia. Mientras que lo intuitivo se refiere a lo espiritual. Y lo espiritual encuentra una fuente de impulso y de motivación mucho más profunda. Es otra base de fortaleza. Y desde esa base de fortaleza, lo intuitivo brinda precisamente la fuerza que se convierte en emotividad a través del amor. Está primero el amor y luego da esa sensación de motivación. Y a partir de allí aparecen argumentos que dan propósito. ¿Cuál argumento? Hay que hacerlo, tenemos esta oportunidad, vamos, somos capaces, lleguemos hasta allá por nuestros amigos, ya hemos resistido mucho, aún podemos hacer un poco más. Aparecen argumentos que simplemente coronan o completan una emotividad y una disposición que está fundamentada en una conexión espiritual, en una conexión profunda, en algo que se puso por encima de que exista o no exista algo, de que se adore a través de una cruz o no, de que le haga esta oración o la otra, de que tenga un nombre o no lo tenga, de que sea de una religión X o Y. No, por encima de todo eso está el hecho de una fuerza interior que actúa sobre nosotros por encima de la mente y por encima del cuerpo. Construir la mentalidad sobre el espíritu da una fortaleza de propósito que trasciende lo que nosotros humanamente alcanzamos a ver. Y entonces produce capacidad física, capacidad mental y capacidad emocional también más allá de lo que alcanzamos a imaginar. Porque en muchas ocasiones lo que imaginamos es resultado de lo que nuestra mentalidad permite o de lo que nuestra mente alcanza. Entonces estamos hablando de la mentalidad que ayudó a estas personas a sobrevivir, lo cual incluye la disposición al trabajo en equipo que suma la fuerza del instinto, porque el instinto de sobrevivencia, dale, hagamos esto, y siempre va a unir. El instinto de supervivencia va a unir las personas para enfrentar los peligros. Pero aun cuando hayamos varios y queramos unirnos, si no hay un fundamento más profundo que ponga el fuego, que ponga la motivación, se va a hacer difícil. Y uno de los elementos que les ayudó a ellos en esto es que ya se conocían, eran equipo. Y al ya conocerse, eso da emotividad, eso da conocimiento racional de cómo entenderse, cómo hablarse. Y el instinto de querer sobrevivir todos los predisponía a que se cuidaran. Pero en ese momento, cuando muere el último en fallecer, el desespero o la desesperanza estaba en todos. Y cuando leen ese mensaje, hay un impulso distinto, profundo. Hay una nueva esperanza que no tiene que ver con esperar algo de afuera, sino con activar las fuerzas de adentro. En síntesis, la mentalidad, cuando se enraiza en la profundidad de nuestra naturaleza espiritual, acá desde el corazón, es capaz de ir mucho más allá de todos los límites que nos podamos imaginar. Es capaz de sorprendernos, es capaz de quebrar las propias realidades que normalmente llevamos en la mente. ¿Qué tal les pareció esta historia y este análisis a partir del cual logramos recordar y aprender un poco sobre nuestra mentalidad, cómo funcionamos y una invitación para reconocer la fortaleza que la espiritualidad nos puede brindar? Voy a estar muy contento de leer sus comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué opinan? ¿Han visto la película? ¿Qué preguntas tienen? ¿Y cómo les gustaría que a partir de esto desarrolláramos algún otro video? Gracias por estar aquí. Suscríbete si no lo has hecho y comparte si te gustó. Deja el like si te es de valor, porque todo esto nos permite continuar con este camino de pensar con el corazón, de recordarnos la plenitud de nuestro poder interior. Nos vemos en una próxima.